Vamos a meternos en la sección de Ramiro Coelho. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a volver a meternos en el mundo del teatro porteño y nos vamos a meter, vamos a ir al barrio del Abasto, porque en breve, en pocos días, el 12, a partir de abril, va a comenzar a estar en cartel una obra que se llama Un Punto Oscuro, ahí en el espacio Celaya, en Teatro Celaya, ahí por la zona del Abasto, y estamos comunicados con Agostina López, que es la directora y aparte quien está a cargo del texto de esta obra, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo estás, Agostina? Mauro, Maxi y Ramiro te saludan. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Hola, Agostina, buenas noches. Hola, Agostina, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poco qué es Un Punto Oscuro. Bueno, Un Punto Oscuro es una obra de teatro que estrenamos el año pasado en el Teatro San Martín, en la sala de abajo de la Cundica Vanela, y después ahora la estamos volviendo a hacer, como dijiste, en Celaya, y la obra trata sobre las últimas horas de un padre, o sea, como que está ahí a punto de morir, y hay tres hermanas que están como en esa especie de ritual de despedida, como en esos últimos instantes en el que alguien está ahí como deambulando entre la vida y la muerte y como transitando ese proceso. Hola, Agostina, ¿nos escuchás? Te hemos perdido, Sí, creo. sí. Estás acá, perdón. Estamos. ¿No me escucharon nada de lo que dije? No, Sí, hubo un pequeño instante en donde sentí que se había cortado la comunicación, pero estamos comunicados. Sí, estabas contándonos. Sí, estaba, contando esto de que estas tres hermanas están como despidiendo a su padre, que está en sus últimas horas de vida, y ellos están en esta especie de mundo aparte, ¿no? Como con esa emocionalidad de cuando alguien se está como despidiendo de la vida y ellas también están dejando de ser hijas. Entonces la obra, o sea, no es como una escena realista, sino como es una especie de no tiempo y no espacio donde estas tres hermanas en este ritual de despedida están leyendo textos, haciendo obras de teatro, desplegando recuerdos, todo que tiene que ver con la vida de su papá, como con esta pronta aparición de la muerte, con esta sensación de dejar de ser hijas, y todo el espacio es un espacio hecho de lana, como si fuera una especie de casa hecha de lana, que se hace como una referencia también que los que están muertos están como ahí tejiendo, y también, el tejido también como eso que enhebra, ¿no?, a la familia en el sitio de los tejidos, de los vínculos, los tejidos entre los textos que se leen. Y también hay un personaje que es como una especie de ancestro de la familia que está ahí tejiendo todo el tiempo, ¿no? Por eso esta referencia de que los muertos están allá tejiendo, y es como si de alguna manera viniera a buscar al padre y para llevárselo para el otro lado. Y estas hermanas están ahí como desplegando recuerdos, imágenes, emociones. La obra empiezan como haciendo Antígona, que es una obra que tiene que ver con la muerte. Después en un momento se describe un álbum de fotos del padre que de alguna manera se vuelve como poético, fantasioso. Las otras dos hermanas están como recreando esos recuerdos. También aparecen canciones, son como materialidades en relación a la muerte y a la despedida. Agostina, ¿cómo te va? Maxi te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Todo tranquilo. Te quería consultar, porque la obra se llama Un Punto Oscuro, por lo que venís relatando, la obra habla, o está bastante enfocada sobre, digamos, madurar un duelo que vos sabés que va a estar por venir, pero que todavía no lo tenés, pero al mismo tiempo ya lo empezás a transitar antes de que aparezca. Hablas de un montón de cosas que parecen muy duras, que parecen muy como sofocantes, por decirlo de alguna forma. De repente aparece esta cuestión de la puesta en escena, que hablas de la lana, que entra un poco a suavizar toda, o parecería que entra un poco a suavizar toda la escena. Y lo que se me ocurre preguntarte es cómo fue ese proceso de llevar ese texto y ese libro a esa puesta en escena, ¿no? Para poder trabajarlo de esa manera. ¿Con quién trabajaron? ¿Quién se encargó de eso?
¿Cuáles fueron los procesos creativos para llegar? Bueno, la escenografía la realizó Mariana Tirante, que es una escenógrafa muy buena, trabaja en muchos teatros y con muchos artistas. Y en realidad fue así, fue como, yo tenía como la idea de que la escenografía remitiera como una especie de sueño o como lugar abstracto, ¿viste? No que fuera como una casa con sillas realista, el papá se estaba por morir, sino que tuviera como una especie de poesía el espacio, ¿viste? Como para mí esta cosa de cuando alguien muere y están como quizás las personas recordando al que se murió y contando recuerdos y juntándose por horas a charlar, tiene como esta sensación de irse de la vida, irse de tu cotidianidad. No tiene la posibilidad en el mejor de los casos de poder tomarse ese tiempo. Entonces a mí me gustaba como que fuera una especie de corte, ¿no? Que tuviera algo como realista. Y en el texto ya aparecía como como esto que dice un personaje, la hermana más chica, dice, bueno, los que están allá están tejiendo sin parar, como de, bueno, ¿qué hacen los muertos? Tejen, ¿no? Es como, no sé, una idea poética. Y la hermana más chica estaba todo el tiempo tejiendo. Y también después apareció la idea de que había una especie de fantasma de muerto, o sea, de muerta ahí entre ellos, que era como si fuese una especie de mamá del papá, digamos, como una, no sé, tatarabuela de esas hermanas, que estaba ahí, y que la hermana más chica la puede ver y las otras no, y ella está ahí tejiendo todo el tiempo, como si un poco ella hubiera tejido esta casa para atravesar este momento y fuera la que después se lo lleva para ese otro lado, ¿no? Un poco a la manera de Coco de Disney, de Pixar, digo. Y Mariana, y yo en un momento eso tenía como la imagen de una casa transparente, hecha de telas finitas de un artista que me gustaba, un artista visual, y Mariana me dijo, no, pero lo que aparece en el texto es el tejido, me dice, es como que, ¿no? Como que es la materia que aparece, y me dice, tiene mucho que ver como con lo que está pasando ahí entre ellos, ¿no? También, como con lo que hacen los personajes, con esta cosa de una materialidad que los envolviera y los fusionara a las tres hermanas, ¿no? Como que un poco están ahí en ese mismo caldo emocional, como si estuvieran también los vestuarios también tienen tejido, entonces es como si estuvieran de alguna manera adheridos a ese espacio. Sí, vos sabés, Agostina, que tuve la oportunidad de ver el tráiler y bueno, tienen algunos párrafos muy interesantes y notaba esa sensación entre el vestuario, los tonos de los colores, muy de los blancos, los cremas, los, no sé cómo llamarlos. Pasteles. No más que pasteles, colores más bien muy suaves, vinculados al crema y al blanco, o algún celeste muy suave, creo en alguna ropa, no me acuerdo bien ahora. Pero muy interesante la sensación de que era algo en donde prácticamente se estuviera como navegando por un espacio donde no había gravedad, digamos. Había una sensación que daba, también, ¿no? Hay como una imagen que se me vino recién, viste, como esa cosa de cuando la arena movediza que medio parece que te chupa y que no podés como moverte mucho, como la sensación de si hubiera un piso, este piso tejido, esas paredes tejidas que te están como chupando, absorbiendo y no podés como salir de ahí, como que no hay tierra firme, estás como en una especie de pantano emocional, viste, como en el que están ahí todos como atrapados, que bueno, es este estado como de emoción en el que también aparece mucho, o sea, un poco lo que decían, no es que solo tiene esta cosa como de esa emocionalidad, sino que también hay momentos donde aparece el humor, porque también en ese no tiempo y no espacio también están jugando, todo el momento de las fotos es como muy lúdico, entonces aparecen como distintas capas o emociones, pero bueno, sí tiene como este estado como de absorción, el espacio y también esto que decís de los colores, pero bueno, aparecen como eso, distintos como estados, y también la obra no tiene algo como de, en esto que digo de lo realista, de como de bueno, estoy mal, se murió papá, sino que está como abordado desde un lugar más poético, digamos, o sea, la situación es súper concreta, pero después tiene como esta especie de sensación de sueño, ¿viste? Agostina, ¿y a vos cómo te atraviesa esta obra?
Porque noto como que hay una gran emocionalidad también de tu parte a la hora de encararla y de cómo han trabajado con el equipo ahí, con todo, con la apuesta y con cómo se trabajó el libro. ¿Vos cómo lo tomás esta historia? ¿Cómo te atraviesa? Sí. Y en realidad esta historia, como que este texto lo empecé a escribir en pandemia, que bueno, que era como un momento muy atravesado por la muerte en sí. Y también, bueno, justo en ese momento a mi novio se le murió el papá y yo estaba embarazada y había algo, bueno, muy como de umbral, ¿no? De la vida y la muerte, como de alguien que llega, otra persona que se va. Y también esto de que, bueno, yo justo no estuve cuando el papá de mi novio murió, pero él me contó como que estuvieron tipo unas semanas juntándose, hablando de él, recordándolo, como que era un momento como muy, eso, emocional, pero también como vital en el sentido de estar hablando de una persona con mucho amor, recordando cosas divertidas, qué le gustaba comer, viste, como qué cosas hacía, como un momento como de también mucha unión con todas otras personas que lo amaron. Y me parecía como, creo que de alguna manera me llegó mucho algo de todo esto que le pasaba a él, en el sentido de, claro, como todas personas que aman a alguien y están ahí como compartiendo ese dolor de la despedida, pero también ese amor. Como de hecho es algo que se dice en un momento, que leen un texto de una autora que se llama Natalie Lesher, que se llama Un texto en busca del cielo, y en el texto dice, bueno, el punto es el amor. El texto, digo, es más complejo, dice más cosas, pero digo, siempre es algo que me queda como un peso que me queda muy flotando ahí en la obra, porque creo que tiene que ver con esto que estoy diciendo, de que está como ese dolor, esa pérdida, pero también está como todo ese amor que está en forma de recuerdos, de vivencias, de experiencias, de emociones por esa persona, ¿no? Agostina, y bueno, me interesa. ¿Y recomendás escribir así cuando tenés las emociones tan a flor de piel? ¿Te gustó la experiencia esa? O sea, lo que pasa es que es un proceso como súper largo, entonces como que también por ahí uno está a flor de piel, pero después ya pasa un tiempo y seguís trabajando ese texto y trabajas con otras personas y después viene la escenografía y después te pensás con otra persona el vestuario, entonces como que no es solo a flor de piel. Hay momentos a flor de piel y hay momentos no a flor de piel, y son procesos largos y profundos y de muchas capas, y después entras al teatro y después haces la luz, entonces no sé, o sea, sí recomiendo trabajar con emociones propias, pero después creo que sí se necesita un distanciamiento para poder verlo como obra. Yo hoy veo la obra y no pienso tanto en esto que estoy contando. Claro. Bueno, así Agostina, que desde el domingo 19 de abril, a partir de las 20 horas, van a estar, durante un periodo bastante largo, van a estar hasta el 12 de julio, ¿no? Acá en Celaya. Sí. Sí, las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Y contanos, decinos, mencionanos el equipo, que es bastante numeroso. Sí, bueno, actúan Carolina Sade, Felipe Sade, Amalia Bocassi y María Villar, el escenario la hizo Mariana Tirante, la luz Alejandro Lerú, vestuario Mario Fermani y en asistencia de dirección Valentina Santelli. Agostina, gracias por este rato con nosotros, con Radiográfica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Éxitos ahí. Adiós. Chau. Charlamos con Agostina.